comenzar con la última parte de la materia del negocio jurídico, ¿ya? Y que dice relación con las ineficacias e invalideces del negocio jurídico, esto es, todas las causales por las cuales el negocio jurídico o parte de él puede perder efectos, ¿ya? En algunos manuales lo van a encontrar como sanción del negocio jurídico. Entonces, voy a empezar a grabar. Ya, ahí sí. Bueno, entonces, aquí, si ustedes pueden revisar, hay una lista de ineficacias, ¿ya? Aquí Hernán Corral hace una clasificación que vamos a revisar, es una propuesta propia de él, y básicamente lo que nos corresponde revisar ahora son aquellos casos o causales por las cuales el negocio jurídico va a perder efectos, ¿ya? O alguna parte del negocio jurídico va a perder efectos. Y luego, en la segunda parte, probablemente ya un poco entrado el día de hoy o quizás mañana, vamos a empezar a revisar las ineficacias en particular. Ya vamos a ver inexistencia o nulidad a pleno derecho, la nulidad absoluta, la nulidad relativa. ¿Ya? Y eso es un poco lo que nos corresponde ver esta semana. Para la próxima semana nos corresponde revisar finalmente los efectos de la nulidad. ¿Ya? Y con eso ya culminamos el curso de negocio jurídico. Recuerden ustedes que la prueba es la próxima semana, el próximo martes, y por lo tanto la materia que entra es hasta el día de mañana. Bueno, si nosotros revisamos las causales por las cuales un negocio jurídico puede perder efectos, aquí la doctrina suele distinguirlo en dos, ¿ya? Y básicamente un primer grupo que se llaman invalideces operan o proceden cuando hay algo malo en el negocio jurídico, es decir, aquí falta un requisito, ¿ya? Y es por eso que Hernán Corral los denomina ineficacias originarias, es decir, aquí el problema está en la celebración del negocio jurídico, no un problema posterior, sino que el problema está al momento de celebrarse el negocio jurídico. El negocio jurídico nació viciado o malo, ¿ya? Entonces encontramos aquí a la inexistencia, que está entre paréntesis, porque no sabemos si es que el régimen del Código Civil lo acepta o no. La nulidad, que es así sabemos que el Código Civil la recoge. Y luego la rescisión, que está también entre paréntesis, porque de acuerdo al menos a la doctrina tradicional, la rescisión es un caso de nulidad relativa y por lo tanto estaría marcado dentro de la letra B, ¿ya? No obstante, la doctrina más actual, aquí por ejemplo encontramos precisamente Hernán Corral o Natalie Walker, quienes estiman que la rescisión no es siempre un caso de nulidad relativa, ¿verdad? Un supuesto distinto y en realidad más que distinto, hay una relación de género-especie entre la nulidad relativa y la rescisión, ¿ya? Pero en estos casos el problema está en la celebración del negocio jurídico. Por ejemplo, faltó la voluntad, ¿ya? Por ejemplo, se celebró con error, ¿ya? Entonces ahí sabemos que el problema está en el inicio o ya en el nacimiento del negocio jurídico. Y en cambio, luego encontramos las simples ineficacias o ineficacia en sentido estricto, que Hernán Corral llama ineficacias sobrevinientes. Es decir, acá el problema o la causa por la cual el negocio jurídico o parte del pierde efectos no está en la celebración, sino que está en un hecho o acto posterior, ¿ya? ¿Cuáles son? Bueno, nosotros no vamos a estudiar en detalle todas estas. Aquí, perdón, encontramos un grupo que está en rojo, ¿verdad? Y un grupo que está en azul. Y la diferencia radica en que las que están en rojo usualmente la fuente es la ley. Es decir, en estos casos, usualmente la inoponibilidad o la resolución o la disolución se fundamenta en una causa legal. En cambio, las que están en azul, usualmente se fundamentan en la decisión de una o de las dos partes. ¿Ya? Hay casos en los cuales hay un negocio jurídico unilateral y hay casos en los cuales proceden respecto de un negocio jurídico bilateral. A ver, denme un segundo, por favor, que voy a buscar mi reloj para no pasarme la hora. Voy a pausar un minuto la grabación. Ya, ahora sí.
Entonces, nosotros en este curso vamos a revisar someramente estas... ahí volví a grabar. Como les decía, no vamos a ver toda esta ineficacia en este curso, ¿ya? Básicamente nos vamos a concentrar en las primeras, es decir, las originarias, inexistencia, nulidad y rescisión. La rescisión la vamos a incorporar dentro de la nulidad por ahora. El resto, bueno, lo que aparece como siempre en eficacia, lo vamos a ver mayoritariamente después, cuando veamos derechos e obligaciones, ¿ya? Pero no obstante, conviene al menos tener un concepto de este tipo de ineficacia. Así, por ejemplo, la inoponibilidad, que vamos a revisar con posterioridad, se refiere a una ineficacia respecto de terceros, ¿ya? Por ejemplo, si es que Diego le vende a la Camila un auto que realmente es de Nadia, bueno, en ese caso las partes son Diego y Camila, ¿cierto? Y esa compraventa vale, porque según lo que vamos a revisar después en derecho de contratos, la compraventa de cosa ajena vale, solo que no es oponible a Nadia, es decir, a la verdadera dueña. En el caso de la resolución, acá lo que ocurre, aquí les pido por favor revisar el 1489, nosotros ya revisamos en su momento la resolución, vimos la condición resolutoria, es decir, este hecho futuro incierto, del cual depende el la extinción de un derecho de obligación. Cuando opera la condición resolutoria, sabemos que se extingue un derecho, ¿ya? Y esa extinción se llama resolución. ¿Ya? Aquí les pido por favor que revisen el artículo 1489. Después encontramos también la terminación. En este caso se trata de una especie de resolución en naturaleza, puede ser un caso de resolución, pero opera respecto de negocios jurídicos que se extienden en el tiempo, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un arrendamiento, ¿ya? Un arrendamiento. En algunos casos, esta terminación tiene una especie particular de nombre, por ejemplo, el desahucio. O en el caso del matrimonio, el divorcio también termina porque se extiende en el tiempo, pero ahí ya se llama divorcio, ¿ya? Pero en el caso de negocios jurídicos que se extienden en el tiempo, se llama terminación. En el caso de la disolución, se refiere a la pérdida de efectos del contrato social. Aquí, por favor, lo vamos a volver a revisar con posterioridad. Luego encontramos la caducidad, que en este caso lo que ocurre es que se pierde un derecho y puede obedecer en general a dos hipótesis. Primero, por la concurrencia o el cumplimiento de un plazo extintivo, o por el cumplimiento también, o por el no ejercicio de un derecho potestativo, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que puede ocurrir es que, no sé si se acuerdan ustedes el caso de la garantía legal, este plazo que tenemos de 3 meses para pedir el cambio del producto, la reparación del producto o la devolución del dinero cuando el producto presenta alguna anomalía, ¿ya? Esos 3 meses, transcurridos los 3 meses, el derecho caduca, ¿ya? Lo mismo ocurre con el contrato de seguros, por ejemplo. Habíamos hablado con anterioridad de las cargas, es decir, casos en los cuales, por ejemplo, yo contraté un seguro de autos y tengo que pagar un deducible por cada evento. Vamos a inventar, por ejemplo, que me chocaron el auto y me quedé sin puerta, ¿ya? Entonces, si yo contraté el seguro con deducible, significa que para poder pedirle a la compañía que me repare la puerta, tengo que pagar un deducible de lo que yo haya pactado, por ejemplo, 200.000 pesos, ¿ya? Si es que yo no quiero, eso es una carga, ¿ya? Pagar el deducible es una carga. Se diferencia la obligación en que la compañía no me puede exigir el cumplimiento de esa carga si es que yo no quiero, ¿verdad? Pero si yo la cumplo, obtengo un beneficio. Es decir, la carga es un gravamen, pero que beneficia finalmente a quien tiene que cumplirlo. Es decir, yo para poder obtener la indemnización de la compañía de seguros pago los 200.000 pesos. Pero a lo mejor creo, por ejemplo, si me sale más barato, cambiar la puerta de manera particular, entonces no pago los 200.000 pesos, no cumplo con la carga, pero pierdo el beneficio de la indemnización, ¿ya? Luego encontramos dentro de también las simples ineficacias, encontramos también la resiliación o mutuo disenso,
Nosotros hemos visto ya, a propósito de los principios del derecho civil y de los efectos del negocio jurídico, que el negocio jurídico o el contrato es obligatorio para las partes, ¿ya? Pero no obstante, nada obsta a que alguna de las partes, a lo mejor, o perdón, ambas partes, se pongan de acuerdo y se arrepientan y digan, bueno, ya, mejor vamos a dejar este negocio jurídico sin efecto, ¿ya? Eso se llama resiliación o mutuo disenso. Por ejemplo, Diego le vendió a Camila su auto, pasó el tiempo y luego dicen, mira, mejor nos arrepentimos los dos y luego lo que hacemos es dejar sin efecto esa compraventa, ¿ya? El próximo año vamos a revisar que desde el punto de vista doctrinario se distingue la resiliación o el mutuo disenso según si opera cuando las obligaciones se han cumplido o no. Es decir, si se arrepienten después de que uno le entregó el precio y el otro la cosa, o se arrepienten antes, ¿ya? Pero eso lo vamos a revisar el próximo año. En Chile, la resiliación o mutuo disenso suele operar, como habíamos dicho, en los negocios jurídicos bilaterales, pero como bien explica el profesor Corral, no opera respecto a todos los negocios jurídicos. Así, por ejemplo, el matrimonio no puede quedar sin efecto por la sola voluntad de las partes, sino que se requiere de algo más, que básicamente es una sentencia judicial, al menos en el caso chileno. Luego encontramos la revocación. La revocación en este caso es también por decisión de las partes, y acá lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, en un negocio jurídico unilateral, la parte se arrepienta. Ya, por ejemplo, habíamos dicho nosotros a propósito de la formación del consentimiento, que yo puedo emitir una oferta y me puedo arrepentir, puedo revocar la oferta, ¿cierto? Ahí, ese negocio jurídico que es la oferta pierde efectos, ¿ya? Normalmente, los negocios jurídicos unilaterales son revocables, salvo casos excepcionales en que no es revocable. Por ejemplo, los casos de oferta irrevocable que nosotros ya revisamos en su momento. O, por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. Ya no me puedo arrepentir si yo ya emití una declaración unilateral de reconocer a un hijo. Luego también el perdón de una deuda. Tampoco es un acto jurídico unilateral, pero suele no ser revocable. Respecto de los negocios jurídicos bilaterales, también algunos de ellos, aquí, como habíamos dicho, lo normal es que solo podamos dejarlo sin efecto vía mutuo acuerdo, ¿ya? Y excepcionalmente lo podemos dejar sin efecto cuando una de las partes lo decide, ¿ya? Pero son casos excepcionales y que se encuentran establecidos en razón de la especial naturaleza del negocio jurídico. Así, por ejemplo, en el caso del mandato, el contrato de mandato, tanto el mandante puede revocar el poder o también el mandatario puede también sustraerse del contrato de mandato, ¿ya? Hay algunas cláusulas también por las cuales, por ejemplo, una de las partes se atribuye la potestad de retirarse unilateralmente del negocio jurídico, ¿ya? Nosotros vamos a revisar, cuando veamos regímenes especiales de nulidad, que no siempre eso es válido, porque cuando ese retiro unilateral se encuentra enmarcado dentro de un contrato de adhesión, puede eventualmente ser catalogado de una cláusula abusiva. Y finalmente, encontramos el retracto de desistimiento. Este es un caso de arrepentimiento. Aquí, por ejemplo, les puedo mencionar el caso del derecho de consumo, el derecho de retracto, ¿ya? Cuando tú celebras ciertos negocios jurídicos, el derecho de retracto no opera para todos los negocios jurídicos, opera solamente para negocios jurídicos celebrados electrónicamente o a distancia, para contratos educacionales, si el alumno es de primer año, y para el ofrecimiento de ciertas prestaciones en un marco en que tú te invitan a una reunión y solo puedes aceptar o rechazar la propuesta en esa oportunidad, ¿ya? Son esos tres casos los únicos en los cuales opera el derecho de retracto en Chile, en el régimen de la ley de consumidor. Entonces acá, si tú celebraste un negocio jurídico de consumo electrónicamente, por ejemplo, la ley de protección al consumidor te permite arrepentirte de ese negocio jurídico dentro de los 10 días siguientes a la celebración de negocio jurídico, ¿ya? A la entrega del producto, perdón. Claro, en el caso concreto, lamentablemente quedó muy mal redactada la norma
Y es decir, el proveedor puede negarte ese derecho a retracto si lo establece previamente. Entonces, en el fondo es un derecho que está, pero que te lo pueden quitar. Pero básicamente eso sería el derecho de retracto. Comentarios, dudas. Entonces nosotros este año nos vamos a concentrar en las originarias y en la inoponibilidad. El resto, por supuesto, tienen que saber un concepto, saber de qué se trata, pero lo vamos a revisar ya el próximo año en Derecho de Obligaciones y después en Derecho de Contratos. ¿Comentarios, dudas? Ya. Entonces, ahí tiene una esquemita que pueden revisar. Vamos a estudiar ahora las ineficacias en particular, ¿cierto? Ya habíamos dicho que nos vamos a concentrar en las originarias. Originarias que vamos a dividir básicamente en dos, que es la inexistencia y la nulidad, ¿ya? Inexistencia y nulidad. Con el estudio de eso ya terminamos el estudio del curso de Teoría del Negocio Jurídico. Vamos a partir entonces con la inexistencia, ¿ya? La inexistencia. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una ineficacia que se genera por la omisión de un requisito de existencia en negocio jurídico. Este sería básicamente un concepto general, ¿ya? Por supuesto, en este caso nos encontramos con un supuesto en el cual, como ustedes pueden advertir, el problema está en el nacimiento del negocio jurídico. Es decir, acá el vicio está en el nacimiento, no un problema posterior. No es que una parte se arrepintió después, sino que el negocio jurídico nació con una anomalía o con una omisión, ¿ya? ¿Cómo nació esta teoría? Bueno, hay varias explicaciones, pero en general la más aceptada es la siguiente. Aquí, si ustedes ven, en el fondo hay nombrado un autor alemán y luego dos autores franceses, pero básicamente lo que ocurre acá es que toman el Código Civil francés y se propone la siguiente teoría. En el Código Civil francés de la época había una norma parecida a la que nosotros encontramos acá en nuestro Código Civil, que dice así: el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual indisolublemente y por toda la vida con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, ¿ya? ¿Qué ocurría? Bueno, lo que ocurrió fue que se planteó la problemática de qué pasaría si es que se casan dos hombres o dos mujeres, ¿ya? En el fondo el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y no había ninguna causal de nulidad por la cual pudiera hacerse caer ese negocio jurídico. Y de acuerdo a la teoría tradicional, la nulidad solamente procede cuando hay una fuente legal, o sea, cuando hay una causal legal. Entonces, el problema era que en esta época se buscaba dejar sin efecto este negocio jurídico, pero no podía ser la nulidad porque no había una causal de nulidad en caso de que dos personas del mismo sexo se casaran. Y la explicación que se dio fue que en este caso no es que fuera nulo, sino que era inexistente, es decir, falta un elemento fundante del negocio jurídico, en este caso en particular, que es el contrato de matrimonio, ¿ya? Y después, bueno, esta teoría nace a partir del contrato de matrimonio, pero después se lo extiende al derecho civil patrimonial. Hay varias diferencias entre la inexistencia y la nulidad, ¿ya? La inexistencia, por supuesto, no, como opera automáticamente, no requiere sentencia judicial. El matrimonio es inexistente de pleno derecho, simplemente no existe, ¿ya? En cambio, la nulidad requiere de sentencia judicial. Aquí puse entre paréntesis, en el fondo vamos a revisar que Hernán Corral admite hoy en día ciertas formas de nulidad que operan de pleno derecho, pero tradicionalmente estas son las diferencias, ¿cierto? La nulidad requiere declaración judicial, en cambio la inexistencia no requiere de declaración judicial. Y eso mismo va a determinar que la nulidad, o sea, un acto nulo, va a producir todos sus efectos mientras no sea declarado nulo, ¿ya? En cambio, en existencia, por ejemplo, una compraventa sin voluntad, no hay contrato, no produce ningún efecto. La nulidad puede sanearse por el transcurso del tiempo, eventualmente, en el caso de la nulidad relativa, puede sanearse por las partes,
Pero en el caso de la inexistencia no puede sanearse nunca, porque realmente no existe. ¿Ya? No hay nada, no existe nada. Por eso es que la nulidad también puede ser solicitada por algunas personas o individuos en particular. Vamos a revisar quiénes son. En cambio, la inexistencia como ópera de pleno derecho, la verdad es que tiene una titularidad amplia, ¿ya? Y en el caso de la inexistencia como ópera de pleno derecho, una eventual sentencia judicial solamente la va a constatar, ¿ya? ¿Dudas? Comentarios. ¿Dudas o comentarios? Estas son las diferencias entonces entre la nulidad y la inexistencia, ¿ya? Lo que vamos a revisar ahora entonces es si el Código Civil chileno acoge la teoría de la inexistencia, es decir, si es que eventualmente reconoce que la inexistencia es una sanción al acto jurídico al cual le faltan ciertos requisitos, o no, ¿ya? ¿O no? Entonces, para eso nos encontramos con las siguientes normas que vamos a revisar a continuación. Camila. Camila, ¿estás ahí? Camila. Fernanda. Sí, profesora. Ya, Fernanda. Léenos por favor el 1444 y cuéntanos qué te parece. Ya. El artículo 1444. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales. Ya. De acuerdo a 1444, ¿nos servirá para decir que el Código Civil reconoce la inexistencia o que no reconoce la inexistencia? ¿Qué crees tú? ¿O cuál será la parte importante en este artículo? ¿O a alguien se le ocurre? ¿Cuál será la parte importante de este artículo? Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno. Exactamente. ¿Y a qué se refiere el código cuando dice no produce efecto alguno? ¿A la inexistencia o a la nulidad? A la inexistencia. A la inexistencia. Entonces, efectivamente, aquí los que adhieren a la teoría de la inexistencia dicen no produce efecto alguno, ¿verdad? No dicen se le puede quitar efecto, sino que de pleno derecho no produce efecto alguno, ¿ya? Muy bien. Alguien que utilice el 1444 en un sentido contrario, es decir, que diga del 444 se desprende que no hay inexistencia, al menos en el régimen del Código Civil. Bueno, vamos a revisarlo a continuación. Después miremos el 1681. A ver, Gabriela, ¿estás ahí? Gabriela.
Benjamín. Sí, profe, dígame. Ya, ¿qué te parece el 1681? ¿Nos sirve para reconocer la teoría en existencia o no? Sí, yo creo que podría ser, profesora. ¿Por qué? Profesora, ¿Sí? ¿no será que en el 1681 habla acerca de la nulidad y en el 1444 habla acerca de la inexistencia y ahí se ven las diferencias de ambos? Porque en el 1681 nos declara cuáles son los actos nulos, que obviamente los actos nulos son aquellos que les faltan algún requisito de validez. ¿Y dónde dice, cuál es la expresión que utiliza el código para que tú digas esto aquí lo que falta es validez? Acá, en la primera parte, es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe. ¿Ya? Pero la palabra clave es para el valor, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la primera tesis? La de la inexistencia, ¿verdad? Dice, que en el fondo la tesis de Hernán Corral, dice, perdón, de Claro Solar, dice, es nulo el acto cuando le falta un requisito de validez, porque para el valor significa de validez. Entonces el argumento es, cuando falta un requisito de validez, el acto es nulo. Pero no me está diciendo que el acto va a ser nulo cuando falta un requisito de existencia. Entonces el 1681, de acuerdo a esta primera tesis, solo se aplica, o la nulidad, cuando falta un requisito de validez, porque me dice para el valor, ¿ya? Pero efectivamente por ahí va la cosa. Ya, después dice acá, ¿alguien quiere agregar algo más? El 1682. Profe, es que durante el internet no me respondía bien. ¿Ahí te Cuando escucha? estaba en delante. ¿Te escucha ahí? Sí. Ah, ya, perfecto, ya. A ver, Juan José, ¿estás ahí? Sí. ¿Qué te parece el 1682? Como que hace una diferencia entre nulidad. Ya, pero nos servirá para, en el fondo nos dirá que el código acoge la teoría en existencia o que no o que todo tiene que resolverse por la nulidad. Yo creo que dice que todo tiene que resolverse por la nulidad. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso tú? Porque dice que produce nulidad objeto y causa, o causa, pero además hay nulidad en la omisión de algún requisito. ¿Ya? ¿Ya? ¿La omisión de algún? O ¿Ya? formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos. O sea... No, el 1682 nos sirve para las dos tesis, así que me puedes decir una cosa a la otra. Ah. ¿Por qué alguien podría decir que no reconoce la inexistencia? Menciona nulidad relativa y también nulidad absoluta. Ya, solamente menciona nulidad absoluta y relativa, o sea, solamente hay dos tipos de nulidad. ¿Algo más que les llame la atención de esta norma? Aquí podemos sacar varios argumentos. Que dice que cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa, entonces encasilla todo lo otro solamente en esa. Exactamente, como dice la SIG, dice, si no es nulidad absoluta, cualquier otra cosa va a ser nulidad relativa. Y no nos da pie para otro tipo de ineficacia. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguien más? Aquí donde dice, por ejemplo, el inciso segundo, dice, hay asimismo nulidad absoluta los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Se parece mucho a la inexistencia.
claro, aquí le dicen, mira, si al absolutamente incapaz, que es una persona que en el fondo no tiene voluntad, porque un demente no tiene voluntad, en el fondo lo que está diciendo es, si falta la voluntad, la sanción es la nulidad. Y la voluntad es un requisito de existencia. Exactamente. ¿Alguien que defienda la teoría de la inexistencia con el 1682? ¿Parecido a lo que habíamos dicho en el 1681? Si se fijan, dice, la nulidad procede cuando falta un requisito que la ley exige para el valor. O sea, por lo tanto, el argumento aquí sería, procede la nulidad, pero siempre que falte un requisito de validez. Y por lo tanto, los otros casos estarían resueltos por la vía de la inexistencia, ¿ya? Adicionalmente, encontramos nosotros otras normas que están acá, acá por ejemplo en 1567, que consagra los modos de extinguir las obligaciones. Si ustedes se fijan, habla de nulidad. Por aquí es donde está. Declaración de nulidad, ¿verdad? Pero nunca menciona la inexistencia. Y por lo tanto el argumento es, si la inexistencia fuera reconocida por el ordenamiento jurídico, por el Código Civil chileno, entonces lo habría reconocido en 1567, ¿ya? Como dato, les voy a adelantar, aunque lo vamos a ver el próximo año, que el 1567 no es taxativo. Hay otro modo de extinguir las obligaciones que no están en el 1567. Bueno, y adicionalmente encontramos otras normas, hay varias, ¿cierto?, que pareciera ser o son invocadas como argumentos para decir el código aquí sí reconoce la inexistencia. Por ejemplo, 1701. Si ustedes se fijan, dice, esta cláusula no tendrá efecto alguno. No dice se puede anular o perderá efectos, dice simplemente no tiene efecto, ¿ya? Lo mismo en 1809, cuando dice no habrá venta, simplemente no hay venta, ¿ya? Lo mismo acá, 1814, no produce efecto alguno. 2025, no habrá constitución del censo, lo mismo, no hay venta, no hay censo. En el caso de la sociedad, no hay sociedad. Para la transacción, no vale la transacción. Entonces, estas son normas que son invocadas como ejemplos de casos en que el Código Civil reconoce la inexistencia o, de acuerdo a Hernán Corral, la nulidad de pleno derecho. ¿Verdad? Aquí no dice se puede anular, sino que directamente no hay venta, no hay censo, no produce efecto alguno. Entonces encontramos aquí, resumiendo un poco lo que estábamos conversando, dos posibles tesis, ¿cierto? La primera tesis, que es la tesis de Hernán Corral, que reconoce o dice o sostiene que el Código Civil chileno reconoce la inexistencia como un supuesto de ineficacia, ¿ya? Y cuando procede, básicamente, cuando falta un requisito de existencia esencial o genérico, ¿ya? La voluntad, el objeto, la causa. Y por lo tanto, aquí dice, aquí no hay nada. No es que haya un negocio jurídico anulable, sino que simplemente no hay nada. Argumento, bueno, por supuesto, no me acuerdo quién lo dijo, el artículo 1444 distingue, dice, si falta un elemento esencial, el acto jurídico o no produce efecto alguno o degenera en otro. Si falta un requisito sin el cual el negocio jurídico no produce efecto alguno, significa que ahí está reconociendo la inexistencia, ¿ya? Por otra parte, en 1681 y en 1682, cuando se refieren a la nulidad, se refiere solamente a los vicios que se refieren a los requisitos de validez, porque dicen para el valor, ¿ya? Adicionalmente, como vamos a revisar la próxima semana, hay algunas normativas especiales, por ejemplo, la Ley sobre Sociedades Anónimas, artículo 6A, que hablan de una nulidad de pleno derecho, que algunos autores asimilan a la inexistencia. Y por otra parte, la nulidad derivada de cláusulas abusivas, que vamos a revisar después, ojalá que nos dé el tiempo, también eventualmente podría tratarse de una nulidad de pleno derecho o inexistencia según la tesis que se adhiere, ¿ya? Luego encontramos la segunda postura, que es la tesis probablemente tradicional en el ordenamiento jurídico chileno, y que es que el Código Civil no reconoce la inexistencia. O sea, en teoría, por supuesto que la sanción, si falta un requisito de existencia, sería la inexistencia. Pero como el Código Civil
no lo reconoce, entonces todos los supuestos en que falta un requisito o hay un vicio en el negocio jurídico de origen deben ser resueltos por la nulidad, ¿ya? ¿Cuáles serían los argumentos? Bueno, aquí ya también lo hemos conversado. El artículo 1682, cuando habla de nulidad, está enmarcando los vicios que se refieren a la existencia y validez, no solamente para la validez, es decir, para el valor no significa requisitos de validez, ¿ya? Y por otra parte, señala estos autores que el mismo 1682 sanciona la ausencia de voluntad, en el caso de un acto jurídico de un absolutamente incapaz, con la nulidad absoluta en específico. Y si reconociera la inexistencia, sería sancionado con la inexistencia. Bueno, Claro Solar, obviamente, toma estos argumentos y rebate, ¿verdad? Y dice, el 1682 y el 1681 y el 1567, que se refiere a la modo de extinguir las obligaciones, se refieren a un contrato que existe, ¿ya? Pero nada obsta a la ineficacia que procede respecto a un negocio jurídico que no existe. Y respecto a los actos del absolutamente incapaz, lo que dice acá, Claro Solar, es que hay una apariencia de voluntad. Y por un tema de certeza jurídica, lo que hace el ordenamiento jurídico es otorgarle provisionalmente, mientras que no se declara nulidad, validez jurídica, ¿ya? ¿Qué más? El artículo 1444, cuando habla de no produce efecto alguno, se refiere a la nulidad, no a la inexistencia, ¿ya? Así, por ejemplo, a propósito del testamento, también se refiere a que no tendrá valor, pero acá claramente, en el caso del testamento, la sanción es la nulidad. ¿Qué más? Asimismo, se dice que el código nunca menciona la inexistencia, no la regula, y por lo tanto, no acogería la teoría de la inexistencia. Acá, lo que hace Claro Solar es decir que obviamente no lo regula porque no se puede regular la nada, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Estas han sido las dos posturas tradicionales. ¿Comentarios o dudas? Ya, Hernán Corral tampoco reconoce la inexistencia como una ineficacia contemplada en el Código Civil chileno, ¿ya? Pero ¿qué hace Hernán Corral? Hernán Corral dice, lo que ocurre es que la inexistencia o los casos de inexistencia son sancionados por la nulidad, dice, es verdad, pero por una nulidad que opera de pleno derecho, ¿ya? Es una ineficacia originaria y por lo tanto una ineficacia que no requiere sentencia judicial, que no prescribe nunca, que no puede ser saneada por el transcurso del tiempo, ni por la voluntad de las partes. Y en este sentido, lo que dice es, si nosotros revisamos el título del código que se refiere a la nulidad, que es el título 20, libro cuarto, nulidad y rescisión, dice efectivamente todas las nulidades que están ahí requieren de sentencia judicial. Yo los invito, de hecho, a ustedes a leer esas normas y habla de declarada la nulidad, declaración de nulidad, alegación de nulidad. Pero Hernán Corral dice, es verdad, esas nulidades requieren de sentencia judicial. Pero hay otras normas del Código Civil que también consagran nulidades que están reguladas en otra ubicación y que en ese caso sí podrían ser supuestos de esta nulidad de pleno derecho, ¿ya? Entonces, para este autor, básicamente, él dice cuáles son indicios de que la sanción es la nulidad de pleno derecho y no la nulidad judicial, que es la absoluta y la relativa. Dice, cada vez que el código habla de no hay venta, no hay sociedad, no hay censo, o no produce efecto alguno, se está refiriendo a esta nulidad de pleno derecho, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían los casos de nulidad de pleno derecho o bien de inexistencia, para los que la llaman inexistencia, en el Código Civil chileno? Bueno, primero, hay casos en que están más o menos de acuerdo los autores que, primero, cada vez que el código habla de es nulo, no producirá efecto alguno o no hay. Aquí lo que ocurre es, hay una ausencia, un requisito constitutivo, ¿ya? Y estos son los casos que ya habíamos revisado, ya, por ejemplo, en la venta, la sociedad, son casos expresamente regulados por el ordenamiento jurídico chileno.
Y por otra parte, alguien en algún momento, no me acuerdo quién, no me acuerdo si fue Juan José o Matías, habló del 1445, ¿ya? Y dice, Hernán Corral, va a proceder la nulidad de pleno derecho o la inexistencia, de acuerdo a los otros, o los que lo llaman inexistencia, cada vez que falte un requisito de 1445, pero que no esté sancionado por la nulidad por el 1682, ¿ya? Como por ejemplo, la falta de voluntad, la falta de objeto y la falta de causa. Luego, ya bien, estas son propuestas de Hernán Corral, o sea, la primera están todos de acuerdo, tanto los autores que abogan por la inexistencia como por la nulidad de pleno derecho. Luego encontramos otras propuestas de Hernán Corral, quien dice que además son casos de nulidad de pleno derecho los actos prohibidos por la ley, los actos simulados absolutamente, que vamos a revisar al final del curso, y los actos incompletos o sin representación, ¿ya? ¿Comentarios o dudas? Ya, pasemos entonces a la nulidad, que es la segunda ineficacia originaria. Ya aquí también hay un problema en el inicio o en la celebración de negocio jurídico. El negocio jurídico nació viciado. La nulidad, entonces, si nosotros revisamos las normas del Código Civil, como habíamos dicho, en el libro cuarto, efectivamente se regula la nulidad. Entonces, en este caso, se define la nulidad como la sanción establecida por la ley, ¿ya?, para la omisión de un requisito o formalidad prescrito por la ley para el valor del negocio jurídico en atención a su naturaleza o al estado de calidad de las partes que lo ejecuta o celebra. Recordemos entonces que, de acuerdo al menos a la tesis tradicional, la nulidad tiene que estar establecida por ley, ¿ya?, por ley. ¿Cuáles son las características entonces de la nulidad? De acuerdo a la gran mayoría de la doctrina, requiere de declaración judicial, ¿ya? De hecho, si ustedes revisan de nuevo, les reitero, el título 20, el libro cuarto, siempre habla de nulidad, ¿ya? O sea, de declaración judicial. Y aquí le puse paréntesis con la salvedad de los autores que defienden la procedencia de la nulidad de pleno derecho, que son casos entonces fuera de este título 20 del libro cuarto, como Hernán Corral, para quien es posible, o sea, tenemos la nulidad judicial, ¿cierto?, que es la nulidad absoluta y relativa, pero tenemos también otra nulidad que es la que opera a pleno derecho, ¿ya? Y en ese caso, claro, de acuerdo a estos autores, no siempre requiere de sentencia judicial, y si hay una sentencia judicial solamente constata la nulidad de pleno derecho, pero ya el acto es nulo desde su origen. Bueno, cualquiera sea el caso, son nulidades de orden público, de derecho estricto, y solamente procede por causales taxativas establecidas por la ley, ¿ya? Obviamente con la salvedad de que Hernán Corral dice que si falta un requisito de existencia o constitutivo de negocio jurídico, también procederá la nulidad, pero de pleno derecho. Por la misma razón, las causales y las normas que lo regulan deben ser interpretadas restrictivamente. Son divisibles en caso de pluralidad de actores, es decir, cuando ha sido declarada en favor de un sujeto, no aprovecha a los demás. Es un vicio intrínseco, o sea, el negocio jurídico nace imperfecto. No puede renunciarse anticipadamente, aunque, como vamos a revisar después, en el caso de la nulidad relativa, se puede renunciar, pero una vez que ya la acción se encuentra disponible. Y la regla general, como alguien mencionó hace un momento atrás, es la nulidad relativa. O sea, tenemos nulidad absoluta y relativa, y la norma me decía, cualquier otra especie de vicio, o sea, cada vez que una norma diga nulidad sin apellido, va a ser nulidad relativa. ¿Comentarios o dudas? Ya. ¿Cómo se clasifica la nulidad? Primero, absoluta y relativa, y esta es la clasificación que nos va a ocupar probablemente el 99% del resto del curso, de los que nos queda. La nulidad total y parcial, la nulidad directa y consecuencial, primaria o refleja, y la de pleno derecho y judicial.
Recordemos que esta última clasificación, la de pleno derecho y judicial, procede únicamente si nosotros reconocemos que hay nulidades que operan de pleno derecho. En el fondo la tesis de Hernán Corral, no es solo él. Ya, Jorge Barahona también adhiere a esta tesis. Pero en cambio, si decimos que siempre la nulidad requiere de sentencia judicial, bueno, esta clasificación la tendremos que, al menos en el ordenamiento jurídico chileno, sacar. ¿Comentarios o dudas? Ya, vamos a ver un concepto nomás de nulidad absoluta y relativa, porque el detalle lo vamos a revisar el día de mañana. El artículo 1681 señala, es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Si ustedes se fijan, el inciso primero me da la definición de las dos nulidades. Y por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es separar cuál parte del 1681 se refiere a la nulidad absoluta y cuál parte del 1681 se refiere a la nulidad relativa. ¿Ya? Entonces, Gabriela, ¿ahora tienes buena conexión? Profe, ¿sí? Ya. ¿Qué te parece el 1681 inciso primero? ¿Dónde harías tú el corte para decir esto es nulidad absoluta y esto otro es nulidad relativa? A ver. A ver, es nulo todo acto o contrato que falta alguno de los requisitos. Hay una parte, por supuesto, que es compartida para las dos nulidades. Pero hay una partecita que es para la nulidad absoluta y otra partecita que es para la nulidad relativa. Primero, ¿qué parte crees tú que aplica tanto para la absoluta como para la relativa? Esa parte de es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor. El mismo acto o contrato. Perfecto. Eso nos sirve para las dos. Sí. Y ahora, ¿dónde harías tú la separación? En la parte final, creo, según su especie y la calidad o estado de las partes. ¿Cuál sería la que corresponde, o crees tú por lógica, que correspondería a la nulidad absoluta? ¿Los requisitos que se refieren a la especie del acto o los requisitos que se refieren a las partes? Creo que la absoluta se puede referir al estado de las partes. ¿Por qué? Porque se puede referir a, por ejemplo, si es capaz o incapaz o si tiene validez para poder celebrar un negocio jurídico. La verdad es que es al revés, pero efectivamente tú estás mencionando una excepción. La parte que dice según su especie se refiere a nulidad absoluta y la parte que se refiere al estado de calidad de las partes se refiere a nulidad relativa, ¿ya? Okay. Entonces, Gabriela, ¿cuál sería una definición completa de nulidad absoluta? Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad. No, según su especie, stop. ¿Cuál sería la definición completa de nulidad relativa? Según el estado de las partes. Según la calidad o estado de las partes. ¿Pero cómo sería la definición completa? Es nulo todo acto o contrato que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según el estado de las partes. ¿O la calidad o estado de las partes? Sí. Efectivamente, cuando el vicio se refiere, o sea, en el fondo cuando lo que falta es un requisito
que la ley estableció, de acuerdo al contrato, la nulidad va a ser absoluta. En cambio, cuando el problema está en un requisito que la ley establece en respecto de las partes, entonces va a ser nulidad relativa. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Obviamente esto admite excepción, porque como bien dijo la Gabriela, los actos de los absolutamente incapaces, ese es un requisito establecido de acuerdo a la calidad, ¿cierto? Pero no es sancionado con la nulidad relativa, sino que con la nulidad absoluta. Pero en términos generales, esa sería la gran distinción, ¿ya? Y esto nos va a servir cuando después en el futuro tengamos nosotros que decidir qué tipo de nulidad es. Bueno, nos tenemos que fijar. Si el vicio o el problema está en un requisito del negocio jurídico, normalmente va a ser nulidad absoluta. En cambio, si el problema está en un requisito que se establece respecto de las partes, entonces va a ser nulidad relativa. ¿Ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Bueno, obviamente mañana vamos a revisar en detalle nulidad absoluta y nulidad relativa. Esto solamente para tener un concepto. Ya. Después encontramos finalmente la nulidad total y la nulidad parcial. Acá, si la nulidad es total, se cae el negocio jurídico completo. En cambio, si la nulidad es parcial, se cae solamente la cláusula viciada. Por lo tanto, no es lo mismo nulidad absoluta y nulidad total, ni nulidad relativa con nulidad parcial. Son criterios distintos. Todo lo que están acá son criterios distintos. Por lo tanto, la nulidad puede ser absoluta y parcial, o absoluta y total, absoluta y directa, absoluta y refleja, etc. ¿Ya? O sea, se pueden mezclar porque obedecen a criterios distintos. Entonces, si se cae el negocio jurídico completo, el negocio jurídico va a ser nulo totalmente. En cambio, si se cae solamente una partecita, entonces la nulidad va a ser parcial. Un ejemplo claro, si ustedes se fijan, artículo 16A de la Ley de Protección al Consumidor dice así: declarada la nulidad de una o varias cláusulas o estipulaciones de un contrato por adhesión, por aplicación del artículo 16, o sea, cuando la cláusula sea abusiva, el contrato subsistirá con el resto de las cláusulas, ¿ya? Salvo que por la naturaleza del contrato o la intención de los contratantes se tenga que caer el contrato completo. Si ustedes se fijan, la regla general en materia de cláusula abusiva, que vamos a revisar después, es que el contrato subsista y que solo se caiga la cláusula viciada, ¿ya? La cláusula viciada. Salvo que si saco la cláusula viciada, el contrato se caiga totalmente. Por ejemplo, si la cláusula, no sé, se refiere íntegramente al objeto. Claro, una compraventa sin objeto se cae, por supuesto, ¿ya? Entonces, hay otros casos, por ejemplo, aquí tienen otros casos del Código Civil, en que se reconoce la nulidad parcial, ¿ya? En el fondo lo que está detrás de esto es la conservación del negocio jurídico. Como el negocio jurídico o el contrato cumple también una finalidad económica, muchas veces el legislador prefiere que el negocio jurídico siga existiendo y que saquemos solamente lo viciado. Luego encontramos la nulidad directa y consecuencial. Directa afecta al negocio jurídico en sí mismo y consecuencial afecta a otro negocio jurídico. Por ejemplo, si es que se cae una compraventa, bueno, se cae el negocio jurídico accesorio, por ejemplo, la fianza o la hipoteca. Ya, yo compré un departamento, bueno, y con un mutuo hay en el fondo una garantía. Entonces, en ese caso, se cae la compraventa, se cae la garantía. Primaria o refleja. Primaria, si es que la ineficacia se genera por sí sola, y refleja, si es que, y aquí tenemos dos supuestos. Primero, si es que se cae el negocio jurídico principal, se cae el negocio jurídico accesorio, pero como bien explica Hernán Corral, este supuesto de acá realmente es un caso de nulidad consecuencial, no refleja, ¿ya? Pero otros autores lo mencionan y por eso está acá. ¿Cuál sí sería consecuencial y están todos de acuerdo? Cuando se cae la solemnidad. Por ejemplo, tenemos que celebrar una compraventa por escritura pública porque es una compraventa bien raíz. Si la escritura pública es nula, se cae la compraventa. ¿Ya? Aquí no hay un tema de negocio jurídico principal y accesorio, sino que lo que se cae es la solemnidad. ¿Dudas, comentarios, consultas?
¿Comentarios o consultas? ¿No? Bueno, hemos terminado entonces la clase del día de hoy. Mañana nos toca revisar ya nulidad absoluta y nulidad relativa. Profe, tengo una consulta, es que en el educando solamente está el power hasta objeto, ¿y ya subir el de causa y solemnidad? Sí, por supuesto, sí, obviamente se los voy a subir. Ya, muchas gracias. Nada, también les tengo que subir la guía de nulidad, de hecho se los voy a subir ahora. ¿Comentarios, dudas? Bueno, entonces quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Que les vaya muy bien. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.